Cuando veíamos el tema de la prueba, usamos dos frases o dos palabras importantes. La que usan los criminalistas, trazabilidad, trazabilidad, y la que usan los jueces, concatenación. Podríamos utilizar una tela de araña en donde todas las pruebas se unen en una sola para poder llegar a la verdad de los hechos. Podríamos utilizar la espiral en la que desde afuera hacia adentro vamos llegando al punto central donde el juez llega a la convicción, más allá de toda duda razonable, del hecho, de la autoría del imputado, de la víctima, del daño. Y por tanto, estas dos palabras nos permitían entender el razonamiento probatorio. No podemos ignorar que la escuela de Girona ha negado la posibilidad de la verdad. Y sin embargo, la verdad es la realidad. Si el juez no logra la realidad, si no logra enfrentar la realidad del hecho, la realidad de las consecuencias del hecho, la realidad que demuestra la prueba, entonces el juez no puede condenar y tendría que absolver porque en el proceso sigue rigiendo indubio pro reo. La duda exige resolver a favor del reo. Eso es muy importante. Pero yo quería que viéramos un poco qué significa llegar a la convicción de que. Y entonces se parte de una idea muy sencilla. El juez tiene que saber que la persona que está en la sala de juicios, que ha sido acusado por el Ministerio Público, después de tres etapas, etapa de investigación, etapa intermedia, y ahora nos encontramos en la etapa de juicio, que hemos tenido datos de prueba en la etapa de investigación, medios de prueba en la etapa intermedia, en donde se acredita o se desacredita la prueba, el juez ahora lo que hace es enfrentar los policías, los peritos, los testigos a la contradicción de las partes para llegar a la convicción, y por eso el juez vuelve al primer momento de la detención del indiciado y se recuerda, el juicio del juez es el juicio sobre el juicio policial. Se comprueba, hablando de una detención en fragancia, se comprueba en el juicio a través del desahogo de la prueba, en la contradicción que ejercen las partes, que el chico o la chica que está ahí detenida fue el autor del hecho y por tanto que el juicio del juez al que le corresponde condenar o absolver llega a la misma conclusión que el policía hace unos cuantos días, meses, años, bajo la lluvia, bajo el sol, ve el hecho, persigue al autor, detiene, asegura el bien. Y por eso es muy sencillo, en cierto sentido, cuando a uno le preguntan como juez, es muy difícil condenar, en cierto sentido es como una investigación pequeña o grande, dependiendo de la calidad del caso, porque el juicio policial surge del lugar del delito. El juicio policial surge de la noticia del delito. El juicio policial surge del dicho de la víctima que se corrobora cuando se detiene al imputado, del dicho de los testigos, del dicho de los ofendidos. No es solamente un señalamiento puro y simple, porque podríamos cometer muchos errores. Por eso, en algún momento, en algún libro, yo escribí que uno de los datos más importantes en el tema de la fragancia es el objeto, en el caso, por ejemplo, de los delitos patrimoniales. Si la víctima dice que el chico que corre le robó la cartera,
y la policía corre detrás del chico y lo detiene y asegura la cartera, el aseguramiento de la cartera en cierto sentido es una corroboración. El juicio del juez es el juicio sobre el juicio policial, una corroboración. Lógicamente surge la primera duda que puede presentar el defensor. Señor juez, si lo detuvieron en fragancia, ¿dónde está el bien? ¿Quién aseguró el bien? ¿Qué pasó con el bien objeto del delito? Y entonces empezamos a construir inteligentemente la realidad fáctica a través de la realidad probatoria que lleva al análisis jurídico del hecho delictivo y del hecho dañoso para poder absolver o condenar. Vean qué sencillo es y sin embargo se requiere a veces decir lo siguiente, se requiere como una especie de, digámoslo así, creer que la verdad existe y que se puede probar. ¿Por qué? Porque si la verdad no se puede probar y prevalece la duda, el juez está obligado a absolver. Pero no porque hay probabilidades, ni menos condenando con probabilidades, sino con la verdad del hecho delictivo. Muchas gracias.